Colombianos, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha asestado 3 golpes en los últimos días y en las últimas horas a sus opositores y a los grupos ilegales en general, porque estas son cosas que esta gente que se opone al gobierno no quieren que se sepa y no hacen el análisis sobre lo que está sucediendo, y el poco análisis que hacen en redes sociales es para tergiversar las cosas o por lo menos tratar de culpar al gobierno de hechos que tienen que ver, por ejemplo, con el desplome del dólar, y que en eso incide mayoritariamente son las circunstancias que están sucediendo en Estados Unidos con la Fed. Pero empecemos con el primero, lo que tiene que ver con los grupos ilegales en el país, a quienes les están dando tan duro que, según información que llega de las regiones, la situación para estos grupos ilegales está complicada. Por eso están tratando de ejercer presión, de demostrar poder, actuando en contra de las poblaciones, en contra de los ciudadanos, para mostrar que están súper bien en estas situaciones difíciles por las que están pasando, ya que no están recibiendo la cantidad de dinero que recibían antes para financiar sus grupos, algo que el gobierno de Duque sí les permitía. Entonces están así para lograr la presión y así poder sentarse a negociar unos beneficios, en el caso de los que no tienen estatus político, beneficios jurídicos o en un eventual sometimiento a la justicia, o los que se les ha otorgado estatus político como el ELN, lograr beneficios en la mesa de negociación. Resulta que la fuerza pública ha venido dándole durísimo a lo que es el Clan del Golfo. Pero es que esta gente es de los que más han recibido, junto con las disidencias, de los golpes en los últimos meses. Resulta que el ejército dio a conocer, o bueno, sí, pues el ejército en general, que tras el desarrollo de unas operaciones, en una acción militar producto del trabajo conjunto con la Fuerza Aérea y la policía, lograron, ojo a esto, 5 capturas de gente del Clan del Golfo, 3 sometimientos a la justicia y recuperaron un menor. Incautaron todo tipo de gatillos, 7 fusiles, 3.000 cartuchos, 4 radios. O sea, a esta gente les han dado durísimo. Dice, de esta manera se logra afectar integrantes de la Julio César Vargas del Agado del Clan del Golfo. Los hechos tuvieron lugar en la vereda Pensilvania, en Valdivia, Antioquia. Pero no solo eso. Miren lo que informaba hoy el Ministerio de Defensa, que también el ejército logró. En solo 72 horas les desmantelaron al Clan del Golfo 3 laboratorios que tenían la posibilidad de producir por lo menos 300 kilos de la harinita blanca. Y de acuerdo al ejército, con esto pierden 100 millones de pesos mensuales en ganancias que podrían obtener con estos laboratorios. O sea, les vienen dando durísimo, y además de las incautaciones de la harina que se le hacen a todos estos grupos ilegales. Incautaciones que dio a conocer también la Armada, porque resulta que en los últimos días les han incautado a todos estos grupos ilegales que operan en el Caribe, en el Pacífico opera, y en el Caribe también, opera mucho el tema del Clan del Golfo y algo de las disidencias. Por lo menos en estos días, 2.2 toneladas, solo la Armada, de todas estas sustancias que iban a sacar por el Caribe y el Pacífico. Se las incautaron. Estos son golpes durísimos que les vienen dando a todos estos grupos. Desde la Armada, por ejemplo, informaron que van más de 200 toneladas, pero más de eso, eran más de 230 toneladas incautadas durante estos meses a todos estos grupos. Sin embargo, les doy toda esta información para pasar a estos datos. Hoy se debatió mucho en las redes sociales unos datos que reveló el Ministerio de Defensa frente a la labor que vienen haciendo desde la fuerza pública, las autoridades en contra de estas economías ilegales. Y resulta que la erradicación manual de cultivos ilícitos se sabe que está por el suelo. El gobierno de Petro no está erradicando como se erradicaba antaño, y esto pues ya lo he explicado muchísimas veces, porque el gobierno no busca criminalizar a los campesinos, no busca simplemente erradicar, y ya están tratando de llevar inversión social al campo, sustitución de cultivos, darle oportunidades al campesino y así quitárselo a los grupos ilegales. Lo que sí están haciendo es afectando directamente al dueño del negocio, que es el que está ya sacando el producto por el Pacífico o el Caribe, pero por lo general andan tratando de sacarlo por el Pacífico. A ese bolsillo de ese dueño del negocio es al que van a afectar, o el que están afectando. Al campesino no nos sirve de nada. Entonces, se sabía que la erradicación iba a disminuir, pero ojo a este dato. La harina blanca incautada en los primeros meses del año, enero, febrero, marzo, abril y mayo, en estos primeros meses, prácticamente medio año, si lo comparamos con el 2022, en los mismos meses, el país ha incautado menos. Y ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Estamos incautando menos? Y ojo, porque desde el gobierno se aspira a lograr un récord de incautación
de todo tipo de sustancias, porque pues acá no está, acá hablan solo de la harina blanca. Entonces, de todo tipo de sustancias esperan que se genere un récord este año. Vamos a ver si se logra. Pero la cosa es que acá hay un análisis para hacer, porque si ustedes revisan las estadísticas de la cantidad de laboratorios que les han destruido, de la cantidad de vehículos, de submarinos, de etcétera, todo esto que les han incautado y pues les han quitado junto con las toneladas, todo eso ha aumentado. O sea, en este gobierno han destruido más laboratorios que en el gobierno de Duque. Les han quitado más vehículos que en el gobierno de Duque. Y ustedes dirán, pero si les están quitando más todo eso, ¿por qué ha disminuido la incautación? Vamos a analizarlo. Acá están las cifras. A ver si lo podemos ver un poquito más. Bueno, infraestructura de producción destruida. En estos primeros meses del año, en comparación con el 2022, ha aumentado. Venimos viendo un aumento en ese tema. Sin embargo, en 2021, 2020, 2019 veníamos en un buen ritmo, pero en 2022 empezó a disminuir. Ya en el gobierno de Petro logramos otra vez recuperar ese ritmo de destrucción de esta infraestructura y como pues lo acabamos de ver, todo el tiempo les están acabando laboratorios. Ahora bien, inmovilizaciones e incautaciones de aeronaves pertenecientes a estos grupos ilícitos. Más o menos, desde el 2017, 2015, 2014, no se veía semejante cantidad de inmovilización de estas aeronaves o pues elementos que utilizan para transportar todas esas sustancias. No se veía en el gobierno de Duque, no les quitaban esas aeronaves. Entonces ahí es donde me queda la duda de cómo incautaban realmente todas esas sustancias para dar esos resultados que venía dando el gobierno de Duque. Porque de alguna forma lo transportaban. Si una autoridad incauta 2 toneladas, no es porque las encontraron en la calle, es porque iban en un semisumergible, en una lancha, en un camión, en algo las llevaban. O estaban en un laboratorio, o estaban en algún lugar específico, pero por lo general las incautan es en vehículos, porque los van transportando y les llegan y también se hace de la otra manera, pero por lo general es en vehículos. Entonces la duda es cómo daba esas cifras el gobierno de Duque sin aumentar la destrucción de laboratorios y sin aumentar la inmovilización de estas aeronaves, como lo dice el Ministerio de Defensa. Porque en el gobierno de Petro aumentó 278% la inmovilización de estos vehículos y aeronaves, semisumergibles y demás. Interesante, ¿no? Aumenta la destrucción de infraestructura y aumenta la inmovilización de estos vehículos. Pero no vemos un aumento en la incautación de la harina. Pero miren lo que dicen estos usuarios acá. En aras de la verdad, la información veraz, también es bueno notar que la destrucción de laboratorio e incautación de aeronaves de comercio está aumentando, por ende su producción baja y se da menos incautación. Curioso, claro, entre más laboratorios se dañen, menos producción y eso lleva a disminuir la incautación, pues porque no se está transitando tantas sustancias de estas, pero ojo, no solo eso. Desde antes, más o menos, iniciando el segundo semestre del año pasado o prácticamente terminando el primer semestre del año pasado, ya se empezaba a ver una situación crítica entre los cultivadores de este tema ilícito porque no había quien les comprara. Entonces eso estaba llevando a que toda esta gente que vivía de ese comercio ilegal, todos estos campesinos, estuvieran pasando por una situación económica gravísima. Por eso, en un momento, según investigaciones que se hicieron en algunas regiones del país, se logró determinar que era más rentable hoy en día producir café que ni siquiera cultivar estos temas ilícitos. Que realmente nunca ha sido rentable. Hay cosas más rentables. Lo que pasa es que para el campesino es más fácil cultivar eso porque allá llega el grupo ilegal, se lo lleva, le compra rápidamente. En cambio, al campesino le toca desarrollar todo un proceso si cultiva cualquier otra cosa para sacarlo allá del campo por las vías dañadas, llevarlo hasta el punto de venta, mirar a ver si lo vende, intermediarios, bueno, una cantidad de cosas. Dice Lore Mesa, se debería medir además la percepción en las zonas. Es evidente en el territorio que la economía de esas sustancias se fue al suelo. Y eso es una realidad. Yo tengo contacto con la gente en el Catatumbo y eso es lo que les digo, es lo que está pasando allá. Desde el año pasado ya se venía informando sobre la gravedad del asunto para los campesinos. No para tanto el negociante, el dueño del negocio, el campesino.